Señales de que Dios quiere que abandones un lugar de inmediato. Kathryn Kuhlman. Hay momentos en la vida en los que el aire mismo parece cambiar a tu alrededor. No es un cambio que puedas medir con un termómetro ni ver con tus ojos naturales, pero tu espíritu, esa parte profunda y eterna de ti, comienza a vibrar con una frecuencia diferente. Es como si estuvieras en una habitación familiar, rodeado de las mismas paredes, los mismos muebles y las mismas personas, pero de repente todo se siente extraño, ajeno, como si ya no pertenecieras allí. Yo he estado en ese lugar. He sentido ese frío repentino en medio del calor del éxito y la comodidad. Soy Kathryn Kuhlman y quiero hablarte directamente al corazón hoy, porque creo que no has llegado a este mensaje por casualidad. Creo que el Espíritu Santo te ha traído aquí porque estás sintiendo esa inquietud, esa picazón en el alma que no te deja dormir en paz. Escúchame bien, hay un peligro silencioso, más letal que cualquier enfermedad física, y es quedarse en un lugar cuando la nube de la gloria de Dios ya se ha movido. ¿Recuerdas a los israelitas en el desierto? Cuando la nube se movía, ellos debían moverse. Quedarse atrás significaba la muerte. Quedarse atrás significaba estar expuesto a los elementos, a los enemigos y a la falta de provisión. Hoy muchos de ustedes están parados en un lugar que Dios ya abandonó. Y se preguntan por qué las cosas están difíciles. Se preguntan por qué hay tanta resistencia. Se preguntan por qué la alegría se ha secado como un arroyo en verano. La respuesta es aterradora pero liberadora. Dios te está expulsando, pero tú sigues aferrado a las cortinas de una etapa que ya terminó. Quiero contarte algo que me sucedió hace muchos años, antes de que las grandes multitudes llenaran los auditorios, antes de los milagros que sacudieron al mundo. Hubo un momento en mi vida en el que tuve que tomar una decisión que me desgarró el corazón. Estaba cómoda, era amada, tenía lo que muchos llamarían un ministerio exitoso. Pero en el silencio de mi habitación, cuando las luces se apagaban y los aplausos cesaban, sentía un vacío. No era un vacío de pecado, no me malinterpreten, era un vacío de propósito. El Espíritu Santo me susurraba: Kathryn, esto es bueno, pero no es todo, hay más. Pero para obtener lo que sigue, debes soltar lo que tienes. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo que sacrifiques tu Isaac? Ese algo que amas, ese lugar donde te sientes seguro, esa relación que te define. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La primera señal inconfundible de que Dios quiere que abandones un lugar de inmediato es la pérdida inexplicable de la paz. Y no hablo de un mal día. Todos tenemos malos días. Hablo de una perturbación constante en tu espíritu. Es como si tuvieras una piedra en el zapato que no puedes quitar. Te despiertas con ansiedad, vas al trabajo o a la iglesia o a esa reunión de amigos y sientes una pesadez en el pecho. Esa pesadez no es depresión clínica en este caso, es la mano de Dios empujándote, es la incomodidad santa. La Biblia nos habla de Elías junto al arroyo de Kerit. Dios le dijo que fuera allí y que los cuervos lo alimentarían. Y así fue. Milagrosamente, había agua y había comida. Pero llegó un día, dice la Escritura en 1 de Reyes 17, versículo 7, que el arroyo se secó. Imagina a Elías mirando el cauce seco. Podría haber orado: Señor, haz que fluya el agua de nuevo. Podría haber ayunado para que el arroyo reviviera. Pero Dios secó el arroyo no porque estuviera castigando a Elías, sino porque quería moverlo a Sarepta. A veces Dios seca tus recursos, seca tus amistades, seca tu gozo en un lugar específico, simplemente porque si el arroyo siguiera fluyendo, nunca te irías. Y si nunca te vas, nunca conocerás a la viuda de Sarepta, nunca verás el milagro de la harina y el aceite que no escasean, y nunca resucitarás a los muertos. Tu destino no está en el arroyo seco, tu destino está en el siguiente paso de obediencia. Quiero que te detengas un momento y analices tu vida ahora mismo. ¿Qué se ha secado recientemente? ¿Una fuente de ingresos? ¿El afecto en una relación? ¿La pasión por un proyecto? No intentes bombear agua de un pozo seco. No intentes resucitar lo que Dios ha permitido que muera para tu transición. Es doloroso, lo sé. Lloré muchas noches,
Sentí que estaba perdiendo mi identidad. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Él te guiará, pero a veces, para que te muevas, tiene que hacer que el lugar donde estás se vuelva insoportable. Como el águila que agita el nido y quita las plumas suaves, para que los aguiluchos sientan las espinas y se atrevan a volar. Dios está exponiendo las espinas en tu nido ahora mismo. La segunda señal es una resistencia sobrenatural y repentina. De repente, cosas que eran fáciles se vuelven batallas cuesta arriba. Donde antes había favor, ahora hay fricción. Las puertas que solían abrirse automáticamente ahora están cerradas con candado y trancas. La gente que antes te celebraba, ahora te tolera o peor aún, te ataca sin razón aparente. Esto me recuerda a José en Egipto. Él tuvo que pasar por el pozo y la prisión antes de llegar al palacio. Pero hay un momento específico en la historia de David que resuena con esto. David servía a Saúl fielmente. Tocaba el arpa, calmaba sus demonios, peleaba sus batallas. Pero llegó un momento en que la presencia de David irritaba a Saúl. Saúl le arrojó una lanza. David tuvo que huir. Si David se hubiera quedado tratando de complacer a Saúl, tratando de ganar su favor de nuevo, habría muerto allí mismo. Había llegado el tiempo de salir. Muchos de ustedes están esquivando lanzas en este momento. Lanzas de críticas, lanzas de incomprensión, lanzas de traición. Y siguen ahí pensando que si son lo suficientemente buenos, si son lo suficientemente pacientes, las lanzas se detendrán. No, amado mío, las lanzas son la señal de salida. Dios permite que el ambiente se vuelva hostil para expulsarte hacia tu destino. No te quedes a esperar la próxima lanza, no te quedes a ver si Saúl cambia de opinión. Saúl no cambiará porque Dios ha endurecido la situación para empujarte hacia la cueva de Adulam, donde comenzarás a formar tu ejército. Tu rechazo actual es tu redirección divina. Es curioso cómo funcionamos los seres humanos. Nos apegamos a lo conocido, incluso si lo conocido nos está matando. Preferimos el dolor familiar a la incertidumbre del cambio. Pero la fe, la verdadera fe que mueve montañas, requiere caminar hacia lo desconocido aferrado únicamente de la mano de Dios. Recuerdo una cruzada en Pittsburgh. Antes de salir a la plataforma, sentí una oleada de miedo. No era miedo escénico, era el peso de la responsabilidad. Y el Señor me habló claramente. Catherine, si te quedas en tu zona de confort, mi gloria no descenderá. Tienes que salir a las aguas profundas, tienes que arriesgarte a parecer una tonta por mi causa. Y cuando salí, cuando di ese paso de fe, los milagros comenzaron a suceder. Sillas de ruedas vacías, oídos sordos abiertos, cánceres desapareciendo. Todo porque estuve dispuesta a dejar la seguridad de lo predecible. Ahora, presta mucha atención, porque esto es sutil pero poderoso. La tercera señal es que tu visión ha superado tu entorno. Comienzas a tener sueños, ideas y revelaciones que simplemente no caben en el lugar donde estás. Intentas compartirlos con las personas que te rodean y te miran con ojos vacíos. No lo entienden. Te dicen que eres demasiado idealista, que eso no se puede hacer, que te conformes. Es como tratar de plantar un roble en una maceta pequeña. Las raíces del roble eventualmente romperán la maceta o el árbol morirá. Si sientes que te estás asfixiando, que tus ideas son demasiado grandes para la habitación en la que estás, es hora de trasplantarte. Dios te ha dado una visión del tamaño de un océano, pero estás tratando de nadar en una pecera. La Biblia dice en Isaías 54, versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios te está llamando a la expansión, pero tu ubicación actual es de contracción. Estás rodeado de personas que tienen mentalidad de langosta, mientras tú tienes mentalidad de gigante. No puedes discutir con ellos, no puedes forzarlos a ver lo que tú ves. La visión es tuya, dada por Dios. Y proteger esa visión requiere alejarte de aquellos que, consciente o inconscientemente, quieren abortarla. Hay un misterio profundo en las conexiones del alma. A veces, Dios corta conexiones no porque las personas sean malas, sino porque su parte en tu historia ha terminado. Es como un cohete espacial. Para que la cápsula llegue a la órbita, debe soltar los propulsores que la ayudaron a despegar.
Esos propulsores fueron esenciales para el lanzamiento, pero si el cohete no los suelta, se convertirán en un peso muerto que impedirá que alcance las estrellas. Hay personas, lugares e instituciones que fueron tus propulsores, te ayudaron a arrancar, te dieron impulso, pero ahora se han convertido en peso muerto. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor celoso, te está diciendo, suéltalos, suéltalos o no llegarás a la altura que tengo preparada para ti. Es una verdad difícil de tragar. Yo amaba a ciertas personas que tuve que dejar atrás. Lloré por ellas, oré por ellas, pero el Espíritu Santo fue inflexible. Me dijo, Catherine, yo soy tu fuente, no ellos. Si no aprendes a caminar sola conmigo, no podrás llevar la carga de gloria que voy a poner sobre tus hombros. La soledad puede ser el taller de Dios. No le temas a la soledad que viene cuando dejas un lugar. Esa soledad es el espacio sagrado donde Dios te hablará cara a cara, como hablaba con Moisés. Es en el desierto, lejos de las distracciones de Egipto y de las comodidades del pasado, donde verás la zarza ardiente. Quiero que visualices algo conmigo. Imagina que estás sosteniendo una cuerda muy tensa. Te está quemando las manos, tus dedos sangran, pero tienes miedo de soltarla porque crees que esa cuerda es lo único que te sostiene. Pero mira hacia abajo, no estás colgando de un abismo. Estás a solo unos centímetros del suelo firme de la voluntad de Dios. El miedo te hace creer que la caída será fatal, pero la realidad es que soltar esa cuerda es lo único que permitirá que tus manos sanen y puedan recibir lo nuevo que Dios quiere entregarte. ¿Qué estás sosteniendo hoy que te está lastimando? ¿Es un trabajo abusivo, una relación tóxica, una iglesia donde el espíritu ya no se mueve, una ciudad que te trae recuerdos dolorosos? La cuarta señal es una falta de provisión sobrenatural para permanecer. Y esto es clave. Cuando Dios quiere que estés en un lugar, Él provee para ese lugar, Él paga la factura, Él da la gracia, Él da la fuerza. Pero cuando Él quiere que te vayas, a menudo corta el suministro para ese lugar específico. De repente, el dinero no alcanza para mantener esa estructura vieja. La energía emocional se agota rápidamente, te sientes drenado constantemente. Es como si hubiera un agujero en tu bolsillo espiritual. Ageo 1, versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando estás poniendo todo tu esfuerzo y recibiendo saco roto a cambio, es una señal de alerta roja del cielo. Dios no es un Dios de desperdicio. Si estás invirtiendo y no hay fruto, es porque estás sembrando en un campo que Dios ha declarado en barbecho. Deja de tirar tus perlas a los cerdos. Deja de sembrar en el cementerio de tu pasado. Dios tiene tierra fértil esperándote, pero tienes que salir del campo estéril para encontrarla. Recuerdo cuando tuvimos problemas financieros en los primeros días del ministerio. Todo parecía bloqueado. Orábamos y nada sucedía. Hasta que entendí que estábamos tratando de mantener una estructura que Dios quería cambiar. En el momento en que aceptamos el cambio, en el momento en que nos movimos en la dirección que el Espíritu indicaba, los recursos fluyeron como un río desbordado. La provisión sigue a la visión, pero también sigue a la ubicación correcta. Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, es vital para la bendición. Siento en mi espíritu que hay alguien leyendo esto que tiene las maletas hechas en su corazón, pero sus pies siguen clavados en el piso. Tienes miedo. Miedo al qué dirán, miedo a fallar, miedo a que Dios no te respalde. Déjame decirte algo con la autoridad que el Señor me ha dado. El lugar más seguro del universo es el centro de la voluntad de Dios, aunque sea en medio de una tormenta. Y el lugar más peligroso es fuera de su voluntad, aunque sea en un palacio de oro. Jonás intentó huir de la voluntad de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. No esperes a que la tormenta te lance al mar para obedecer. Obedece ahora. Estamos apenas rasguñando la superficie de este misterio. Hay señales aún más profundas, señales que tienen que ver con tus sueños, con tus enemigos e incluso con tu salud física. Cosas que los médicos no pueden explicar, pero que el Espíritu Santo conoce perfectamente. En el siguiente segmento voy a revelarte cómo tu cuerpo físico puede estar gritándote que te vayas,
y cómo discernir la diferencia entre un ataque del enemigo para sacarte de tu bendición y un empujón de Dios para sacarte del peligro. Porque no toda resistencia es para que te vayas, a veces es para que pelees. ¿Cómo saber la diferencia? Esa es la clave de oro que separa a los vencedores de las víctimas, y te la voy a entregar, pero necesito que estés listo para recibirla. La verdad puede ser cortante como una espada de dos filos, pero es la única que cura. Quiero desafiarte a hacer algo profético ahora mismo. Si has sentido esa inquietud, esa sequía, esa resistencia de la que he hablado, quiero que te prepares, porque lo que vamos a desentrañar ahora requiere madurez espiritual. Te prometí hablar sobre cómo distinguir entre la resistencia del enemigo y el empujón de Dios. Y es aquí donde muchos soldados caen en el campo de batalla. Confunden la señal de retirada con la señal de ataque, o peor aún, intentan conquistar una ciudad que Dios ya ha marcado para la destrucción. Soy Kathryn Kuhlman, y a lo largo de los años he visto a hombres y mujeres de Dios consumirse hasta las cenizas no por falta de fe, sino por falta de discernimiento. Se quedan peleando la buena batalla en un lugar donde la batalla ya terminó. Piensan que la perseverancia siempre es virtud. Pero escúchame con atención, perseverar en la desobediencia es rebelión. Quedarse cuando Dios dijo vete es tan peligroso como irse cuando Dios dijo quédate. Hablemos de tu cuerpo, sí, de tu carne y hueso. A menudo pensamos que lo espiritual y lo físico están desconectados, pero eso es una mentira griega, no una verdad bíblica. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu está inquieto, el templo tiembla. La quinta señal de que debes abandonar un lugar de inmediato es un deterioro inexplicable de tu salud física o mental que solo ocurre en ese entorno específico. ¿Has notado que cuando te alejas de esa persona, de ese trabajo o de esa ciudad por unos días, tus síntomas desaparecen? El dolor de cabeza crónico se disipa, la presión en el pecho se levanta, tu estómago deja de arder. Pero en el momento en que cruzas el umbral de regreso, los síntomas regresan con venganza. Esto no es coincidencia, es tu cuerpo reaccionando a una atmósfera espiritual tóxica. He orado por personas que sufrían de fatiga crónica, migrañas debilitantes y ansiedad severa. Los médicos no encontraban nada malo. Les daban pastillas, pero la raíz no era biológica, era geográfica y relacional. Estaban viviendo bajo una nube de opresión en un lugar donde la gracia de Dios se había levantado. Recuerdo a una mujer joven, brillante, llena de vida, que comenzó a marchitarse en un trabajo corporativo. Perdía peso, se le caía el cabello. Oramos. Y el Señor le mostró que ese lugar era un campo minado espiritual para ella. En el momento en que renunció, en fe, sin tener otro trabajo asegurado, su color volvió. Su fuerza regresó. Su cuerpo sabía lo que su mente se negaba a aceptar. Ese lugar la estaba matando. La Biblia dice en Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si un lugar está envenenando tu corazón, está envenenando tu vida entera. No vale la pena el salario, no vale la pena el prestigio, no vale la pena la compañía si el costo es tu salud y tu paz mental. Dios no te quiere enfermo para probar tu fe. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera en ese lugar, tu cuerpo eventualmente pagará la factura. Ahora, entremos en el terreno del misterio. La sexta señal es la desaparición de la gracia para soportar las debilidades de los demás. Todos somos humanos imperfectos. En cualquier relación, trabajo o iglesia, se requiere gracia para pasar por alto las ofensas. El amor cubre multitud de pecados, dice Pedro. Pero hay un momento preciso y aterrador, en el que esa cobertura se retira. De repente, las cosas que antes podías ignorar ahora te irritan profundamente. Los defectos del líder, las manías de tu pareja, la cultura tóxica de tu oficina. Ya no tienes el amortiguador espiritual para lidiar con ello. Te sientes en carne viva, cada palabra te raspa, cada acción te molesta. Muchos se culpan a sí mismos cuando esto sucede. Dicen, oh Señor, debo estar perdiendo mi amor, debo estar volviéndome carnal.
y comienzan a esforzarse más, a morderse la lengua hasta sangrar. Pero detente un momento. ¿Podría ser que Dios ha retirado su gracia porque ya no quiere que soportes eso? ¿Podría ser que Él ha quitado el anestésico para que sientas el dolor de la herida y busques la cura, que es la salida? Cuando Dios quiere que estés en un lugar, Él te da una gracia sobrenatural para amar a los inamables y soportar lo insoportable. Pero cuando esa gracia se levanta, es como si se apagara el aire acondicionado en medio del desierto. El calor se vuelve insoportable para que salgas de la tienda. No estoy hablando de no perdonar. Debes perdonar siempre. El perdón es un mandato, la confianza y la cercanía son opcionales. Puedes perdonar a alguien y aún así saber que Dios te está llamando a alejarte de su esfera de influencia. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo tan agudo que se separaron. No dejaron de ser apóstoles, no dejaron de amar a Dios, pero sus caminos se bifurcaron. A veces la separación es la única manera de preservar el propósito de ambos. Aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir. A veces el enemigo te ataca para que te vayas, pero otras veces el enemigo te deja tranquilo para que te quedes. Piénsalo, si estás en un lugar estéril, donde no estás creciendo, donde no estás amenazando al reino de las tinieblas, ¿por qué el diablo querría moverte? Él quiere que te quedes exactamente donde estás, cómodo, ineficaz, dormido. Una señal paradójica de que debes irte es cuando te sientes demasiado cómodo en tu estancamiento. Una falsa paz, una paz de cementerio. No hay guerra porque no hay vida. Pero cuando Dios te llama a salir, a menudo despertará a los gigantes en la tierra para asustarte. Y aquí es donde necesitamos el discernimiento fino como un bisturí. ¿La oposición viene para detener tu avance dentro del lugar o viene para empujarte fuera? La clave está en la oración profunda y en la paz interior en medio del caos. Cuando es un ataque para detenerte, sientes una luz verde en tu espíritu para pelear. Una indignación santa que te dice, no cederé ni un centímetro. Pero cuando la oposición es para moverte, sientes una tristeza profunda, una resignación, una sensación de ya he terminado aquí. Sientes que pelear sería inútil, no por cobardía, sino porque sabes que la victoria no está en ganar la discusión, sino en cambiar de territorio. Recuerdo una ocasión en la que fui invitada a predicar en una ciudad donde la atmósfera era densa, oscura. Desde que llegué al hotel, sentí una opresión. Durante el servicio hubo interrupciones, hubo frialdad. Mi carne quería pelear, quería reprender, quería forzar un avivamiento. Pero el Espíritu Santo me susurró, sacúdete el polvo de los pies. Fue impactante. Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 10, versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hay lugares que no recibirán tu unción. Hay personas que no valorarán tu don. Quedarse allí tratando de convencerlos es desperdiciar el tiempo del reino. Irte es un acto profético de juicio y liberación. Al irte, te liberas de la responsabilidad de su sangre y te abres a aquellos que están hambrientos y sedientos de lo que Dios te ha dado. La séptima señal es que Dios comienza a levantar a otras personas para ocupar tu lugar o te das cuenta de que tu rol se ha vuelto redundante. Esto golpea el ego. Queremos sentirnos indispensables. Queremos creer que si nos vamos todo se derrumbará. Pero el reino de Dios no depende de un solo hombre o mujer. Cuando ves que alguien más está listo para tomar la batuta, o cuando ves que tu trabajo ya no requiere tu toque único, es una señal de graduación. Juan el Bautista dijo la frase más poderosa de transición ministerial. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hay belleza en menguar. Hay dignidad en saber cuándo tu temporada ha terminado y pasar el manto. Aferrarse a un título o a una posición cuando la unción ha pasado a otro es trágico. Terminas convirtiéndote en un monumento al pasado en lugar de un movimiento del presente. He visto pastores aferrarse a sus púlpitos hasta los 90 años, asfixiando a la generación joven simplemente porque no podían soltar su identidad pastoral, y la iglesia muere con ellos. No seas un tapón en la botella del avivamiento. Si tu tiempo ha terminado, muévete.
Dios tiene algo nuevo para ti, tal vez no en el escenario, tal vez en la mentoría, tal vez en la intercesión oculta o tal vez en un campo misionero completamente nuevo. Pero no puedes recibir lo nuevo si tus manos están ocupadas aferrándose a lo viejo. Y ahora quiero tocar una fibra sensible, la octava señal. Tus oraciones han cambiado. Escúchate a ti mismo cuando oras. Antes orabas por bendición sobre ese lugar, por crecimiento, por visión. Ahora tus oraciones son lamentos, son súplicas de alivio. Son preguntas constantes. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando tu vida de oración se convierte en un ciclo de quejas sobre tu situación, es hora de cambiar la situación. Dios no quiere que tu comunión con Él se centre en tu miseria. Él quiere hablarte de cosas grandes y ocultas, pero el ruido de tu frustración está interfiriendo en la frecuencia. Hay un peligro oculto en la nostalgia. Lot y su familia fueron sacados de Sodoma por ángeles. La instrucción fue clara: no mires atrás. Pero la mujer de Lot miró atrás. ¿Por qué? Porque su corazón todavía estaba en Sodoma y se convirtió en una estatua de sal. Quedó calcificada, paralizada entre su pasado y su futuro. Muchos de ustedes están en peligro de convertirse en estatuas de sal espirituales. Han salido físicamente, pero emocionalmente siguen revisando las redes sociales de sus exparejas, siguen preguntando por la iglesia que dejaron, siguen obsesionados con lo que perdieron. Para irte de verdad, debes irte con todo tu ser, debes quemar los puentes. Eliseo quemó sus bueyes y sus arados para seguir a Elías. No dejó un plan B, no dejó una opción de retorno. Esa es la clase de radicalidad que desata el poder de Dios. ¿Sientes ese nudo en la garganta? Es el Espíritu Santo confrontando tu miedo. Él te está diciendo que hay un mundo más allá de las paredes de tu prisión autoimpuesta. Hay un ministerio que espera tu voz. Hay un negocio que espera tu liderazgo. Hay un cónyuge que espera tu sanidad para poder encontrarte. Pero todo está al otro lado de la puerta de salida. Voy a contarte un secreto que aprendí en los pasillos fríos de los hospitales y en los estadios llenos de gloria. La unción es movimiento. El agua estancada se pudre. El agua que corre trae vida. El Espíritu Santo se simboliza con el viento, con el fuego, con el río. Todos elementos dinámicos, en constante movimiento. Si estás estático, si estás paralizado por el análisis, estás yendo en contra de la naturaleza misma de Dios dentro de ti. En el próximo segmento voy a revelar algo que te hará temblar de asombro. Hay una señal oculta en tus sueños nocturnos. Símbolos específicos que Dios envía cuando la salida es urgente. ¿Has soñado con empacar maletas, con perder un tren o un avión, con casas que se derrumban? Estos no son solo sueños por haber comido pizza tarde en la noche, son telegramas del cielo. Vamos a decodificar el lenguaje onírico de la transición. Y además, te daré la estrategia exacta, paso a paso, para salir sin destruir tu testimonio. Porque cómo te vas es tan importante como el hecho de irte. Puedes irte como un fugitivo o puedes irte como un embajador reasignado. La diferencia determinará tu autoridad en la próxima temporada. Pero antes de pasar a eso, necesito que hagas algo profético. Si sientes que este mensaje es un espejo de tu alma, si sientes que Dios te está hablando directamente a ti, quiero que declares tu libertad. Escribe ahora mismo en los comentarios: suelto lo viejo para abrazar lo nuevo de Dios. Al escribirlo, estás haciendo un acto de fe. Estás rompiendo el acuerdo con el estancamiento. Hazlo ahora. No lo pienses. Deja que tus dedos profeticen tu futuro. Siento una unción fuerte mientras escribes esto. Cadenas se están rompiendo. Mentes se están aclarando. El valor está entrando en tu espíritu. Este es tu momento de cruzar el Jordán. Las aguas se están abriendo. No te quedes en la orilla del desierto.